Génesis capítulo 45. Dios es un Dios de propósito. Nosotros nacimos con un propósito. Esto es algo muy trillado y muy hablado, pero que muchas veces olvidamos y tendríamos que recordar. Naciste con un propósito. Decirle que está lo tuyo, vos naciste con un propósito. Aunque capaz que todavía no lo descubriste, pero naciste con un propósito. Dios nos da un sueño, hermano, y ese sueño es nuestro llamado. Dios nos da un propósito, amén, es nuestro destino, amén. Cuando hablamos de propósito, hablamos de destino. Mi embrión vieron tus ojos, dijo David, Salmo 139, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas sin faltar ninguna de ellas. O sea, Dios ya tiene un plan trazado, Dios tiene un sueño, y Dios te da un sueño. Quizás algunos todavía no pudieron soñar ese sueño, pero sí, Dios puede. Dios tiene un sueño, te va a dar un sueño, te dio un sueño, amén, que es tu llamado. Pero es muy diferente vivir en el sueño que vivir en el propósito. Nosotros tenemos que pasar del sueño al propósito, del sueño al destino, porque muchos se quedan estancados. Cada persona tiene un sueño que es de Dios. Cada persona tiene un destino que también creo que es de Dios, o propósito. Muchas personas viven en un sueño en vez de vivir el destino o el propósito marcado por Dios. No sé si me va siguiendo. Y por eso es que vamos a hablar de una de las personas más grandes que existe en la Biblia acerca de los sueños, que es José. A José Dios le dio un sueño cuando tenía 17 años, hermano. Y el primer paso para realizar ese sueño, o sea, para lograr empezar a cumplir el destino o el propósito que él tenía para él, el primer paso lo dio a los 30 años. O sea, quiere decir que después del sueño pasaron 13 años cuando recién comenzó los primeros pasos de su destino. En realidad, José llegó al destino profético que Dios tenía marcado para él a los 39 años, o 37 podríamos decir, amén, o 39 por ahí. Empezó a culminar, a caminar concretamente en el destino que Dios tenía. No lo realizó cuando tenía 30, como le dije, sino que fueron los primeros pasos. Lo realizó mucho después, pero él le dio el primer paso para llegar al destino. Para cumplir ese destino tuvo que pasar por pruebas que iban a forjar su carácter. Y esas son la razón por la cual las personas tienen muchas pruebas, la razón por la que mucha gente tiene un sueño, pero no se encamina a su destino, es porque no han pasado por las pruebas que forman o que forjan su carácter, o no las han aprobado. Yo creo que José pasó varias pruebas que no voy a especificar, sino que estoy hablando del propósito, que más adelante podríamos ir especificando las pruebas que pasó José, pero él no pudo encaminarse hacia el destino sin superar primero las pruebas. Y cada prueba que usted pasa lo acerca más a su destino. Y si usted no aprueba una prueba, Dios es tan bueno que le permite volver a recursar, ¿verdad? Otro año a recursar, o todas esas cosas, te reprendo en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Aunque sale muy caro esas cosas. La razón, escuche, por la cual mucha gente tiene un sueño, pero no se encamina a su destino, es porque no han pasado por las pruebas que forjan su carácter, o por quejarse, o por querer evadirla, por querer pasar el desierto en avión. Decir a tu hermano, el desierto no se pasa en avión, mi hermano. Tenés que caminar el desierto, vivir en el desierto, ver la gloria de Dios en el desierto. Jesús no pasó el desierto en avión, vivió el desierto y salió lleno de gloria, lleno de poder, encaminado, dando los primeros pasos hacia el destino que el Padre había marcado y trazado para él. El carácter es el que sostiene el propósito. El carácter que se forja en nosotros cada vez que superamos algunas pruebas nos lleva a la madurez, y eso sostiene el propósito. ¿Cómo podemos saber cuál es el propósito de Dios para nosotros y cómo podemos cumplirlo? Génesis capítulo 45, le dije versículo 3. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? O sea, José se da a conocer a sus hermanos ya habían venido, se habían ido a Egipto porque vivían en Canaán. Quiero que me escuche un segundo, amén, así le cuento un poco la historia. Y acá José ya tenía 39 años, hermano, porque a los 30 años fue presentado delante de Faraón. Pasaron los 7 años de
de abundancia, y ahora ya iban pasando 2 años de pobreza, quiere decir que ya iba por los 39 años. Y recién después de la segunda vuelta que sus hermanos fueron a buscar alimento, porque se habían quedado sin alimento en Canaán, y fueron a Egipto a buscar alimento, y José lo dejó preso, creo, a Rubén o a Simeón, no es otro, a Rubén, creo. Amén. Y Judá, él había hecho jurar que si no volvían con Benjamín, no iban a ver su rostro. Pero se había agravado el hambre y volvieron. Y cuando vuelven la segunda vez sus hermanos, José sí los conocía, pero sus hermanos no lo conocían. Porque los procesos y las pruebas te transforman, te forjan, te hacen diferente. Las personas te ven después de 2 o 3 años pensando que habías muerto y te ven más hermoso, más lindo, ¿verdad? Cada vez está mejor. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Te han prosperado. Y es que estás encaminándote al destino. Amén. Y acá José se da a conocer a sus hermanos. Y José dice a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Le pregunta, y sus hermanos no pudieron responderle, se quedaron atónitos, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Hola. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, en los cuales no habrá arada ni siega, y Dios me envió. ¿Quién lo envió? No me enviasteis vosotros, Dios me envió. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad, para que avancen sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste y acá vosotros de vuelta, sino Dios. 3 veces recalca José: no fueron ustedes, fue Dios. Así pues, no me enviaste y acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Creo que José se dio cuenta de su propósito. Por eso habló esto con sus hermanos, lo que Dios tenía preparado para él. ¿Cómo nosotros descubrimos nuestro propósito? Ya lo he enseñado varias veces. Una de las cosas más importantes, lo primero que nosotros tenemos que entender es creer que tenemos un propósito. Creer que Dios tiene un propósito. Lo primero, ¿qué es lo primero? Creer que Dios tiene un propósito. Decirle que está lo tuyo, tenés que creer que Dios tiene un propósito. Esta es la pregunta número 1 que está en nuestros corazones. Amén. Yo de muy chico me preguntaba: ¿para qué nací? ¿Alguien se preguntó alguna vez para qué nació? ¿Cuál es mi propósito? Tenemos que entender que Dios es un Dios de propósito. Todo lo creó con un propósito. Amén. Vamos a Eclesiastés, capítulo 3. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su hora. Cuando observe, o cuando usted observe todo lo que Dios creó, cuando observamos, vemos que todo tiene un propósito. Creó los árboles con un propósito: para dar fruto, para dar semilla, para dar oxígeno. Amén. Todo tiene un propósito. Los animales, amén, las personas. Hay muchas cosas que uno no puede discernir cuál sería el propósito, como algunos insectos que por ahí no sabemos nosotros, pero debe tener algún propósito, porque Dios no creó nada al azar. La mejor manera de descubrir el propósito es ver cómo lo hizo Dios, es verse a uno mismo cómo lo hizo Dios, es examinarse a uno mismo, y a uno podrá darse cuenta. Cuando uno observa algo, se da cuenta para qué sirve. Por eso la Biblia nos habla tanto de abrir los ojos espirituales, que Dios nos alumbre los ojos del entendimiento, amén, para que podamos observar, para que podamos ver. La mejor manera de descubrir el propósito es ver cómo lo hizo Dios. ¿Y cómo lo hizo Dios? Único. Siempre lo he dicho, no hay feos ni lindos, hay únicos. Yo he visto personas y dije: esa persona se va a quedar sola, pobre, es la primera que se casa. Sí, ¿cómo puede ser? Y bueno, es único. Amén. Decide que te lo tuyo. Tranquilo, hermano, vos no sos feo. No sos feo, hermano.
sos única. Tocale esa nariz y decirle, bella, esa oreja maravillosa. Todo tiene un propósito. Mi padre me dice, no te saques los vellos de la nariz, hijo, porque son filtros, me dice. Ay, papá, pero eso son filtros. Uno no se puede sacar los pelos de la oreja porque son filtros. Y dice, no sé si son filtros. Le digo, papá, no me corto el pelo, no sé, me tengo que arreglar un poco. Pero sí, todo tiene un propósito. Solamente cuando observamos, yo tengo algo aquí, hermano, que nosotros podremos, con tan solamente observar, podremos saber para qué es. Usted me podría decir para qué es esto. Nosotros podríamos pararlo así, ¿verdad? Y tirar aros o anillos. ¿Podría ser que fue para eso? ¿Se puede jugar, que no? A tirar aros y estar ahí. O si nosotros lo ponemos así, podría ser una pequeña bañera para un insecto, para un ave. O nosotros lo ponemos de esta manera y nos da la sensación de que algo así esto. Podría servir para hacer moldes de empanada. ¿Qué dice usted? O yo lo veo que esto succiona, si usted lo aprieta ahí succiona. Podría ser un sombrero para pelado, para que no se vuele con el viento. ¿O no? Pero si nosotros nos ponemos a observar esto, podemos darnos cuenta que es una sopapa. Algo que sirve para destrancar. Algo que está trancado o tapado. El que lo diseñó tenía un propósito en donde, no voy a tocar con esto en mi cabeza, tranquilo. Tenía un propósito en su mente. Entonces usted quiere descubrir cuál es su propósito, puede observar a Dios. El diseñador lo creó porque tenía un propósito en su mente. Nada de lo que Dios creó lo creó al azar, lo creó todo con un propósito. Pero solamente ponerse a orar y observar, porque el diseñador sabe lo que hace. Esto tiene un propósito. Fue creado para un destino. ¿A alguien le agrada el destino de eso? Cuando lo usó eso, se quejó del destino. ¿Por qué me haces hacer esto a mí? Yo sirvo solamente para destrancar toda esta sociedad. Y si no me dejan en un rincón y al lado de esta posilga me dejan. ¿Anda llorando así? ¿No le hace acordar a alguien eso? Nunca llegó a su casa y está esto. Llega a su casa, pasa y llega alguien y se queda ahí parado. Y usted está viendo todo ese montículo ahí. Yo por supuesto que llego y ya, saquen eso de ahí. Esto no es para esto y empiezo. ¿Fue creado para eso? ¿Para eso fue creado? ¿Para poner la campera? ¿Usted qué dicen? ¿Eso fue creado para la campera? El que lo diseñó tenía en mente para que alguien descanse y se siente. Pero muchas veces uno no funciona en el destino profético que Dios tiene, porque uno no ora, no le pide a Dios que le abra los ojos para que uno pueda ver, pueda pensar, meditar. Él tiene un plan conmigo, así como el diseñador tenía un plan con la sopapa. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. ¿Me está comprendiendo? El diseñador tiene un propósito en mente, amén, cuando nos creó, cuando lo creó usted. Lo primero que le dije, creer que tengo un propósito. Vamos, ¿qué es lo primero? Creer que tengo un propósito. Número 2, entender que Dios tiene el control. Para que ustedes sean capaces de cumplir el propósito, van a pasar por algunas dificultades. Tendrán pruebas, la gente hará y dirá cosas que están mal, rumores o mentiras, pero debe entender que Dios tiene un propósito para su vida, que Dios tiene el control. ¿Qué tiene el Señor, hermano? ¿Qué es lo segundo que tengo que entender? Que Dios tiene el control. Capítulo 45, el versículo 5. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué actitud la de José, hermano? No se puso a quejar, ni a murmurar, ni a sacarle en cara a sus hermanos, porque descubrió el propósito por el cual él había pasado todas las pruebas que pasó. La queja se va de nuestras vidas, la murmuración se va de nuestra vida cuando sabemos que Dios tiene un propósito, que Él está en control de nuestra vida, de todo lo que nos acontece, porque Dios, el diseñador, tiene algo en mente. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Esto le decía a sus hermanos que lo habían vendido. Dios me envió para salvarle la vida a ustedes. El corazón y la actitud sana de José. Para eso me envió, para salvarlos a los que me traicionaron, a los que me vendieron, a los que me lastimaron. Para eso me envió Dios acá. Así que no me enviaste acá vosotros, sino Dios,
que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Aleluya. 17 años tenía José cuando lo vendieron sus hermanos. Estuvo esclavo en la casa de Potifar, estuvo preso, fue juzgado, hermano, injustamente por algo que él no había hecho, hermano. Y los otros días leía la historia de José y creo que de todos los hombres que he leído en la Biblia no he visto ninguna queja de José. Lea el libro de Ruth, como Noemí se quejaba, se preguntaba si yo esto, y casi todos. José creo que debe ser una de las excepciones de la Biblia. En ningún momento se hace la famosa pregunta que todos acá, los oradores y gente de Dios que tengo acá, que se viven preguntando: ¿por qué Dios esto? ¿Tengo que hacer esto? ¿Por qué me pasa? Lean la historia de José. Lean, no sé si José dijo así en algún momento. ¿Dijo eso? Escribió un estado: ¿por qué siempre me hacen esto a mí? ¿Se lo imagina José escribiendo esos estados? Yo siempre soy la tonta, ya van a ver, ya me van a buscar. No, 17 años. Pero todo el tiempo entendió que Dios tenía el control. ¿Qué entendió José, hermano? Nadie, hermano, puede descarrilar o descarrilarlo a usted de su destino. Solo usted mismo, nadie más. Deje de mirar a los demás y de culpar a los otros. El único que puede descarrilarse del destino que Dios tiene para usted o del propósito es usted mismo. Es el único que puede sabotearse su vida, hermano. Usted tiene que superar las cosas. Si alguien dijo algo sobre usted o si alguien lo ofendió, hay que superarlo. Decirle que te da lo tuyo. Superá las cosas, hermano. Superalo. Si te abandonaron, si te engañaron, si te mentieron, superalo. Si te ofendieron, si hablaron mal de vos, si no te quieren, tenés que superarlo, hermano. ¿Qué tiene que hacer, hermano? Vamos, diga, tengo que superarlo. Dios está en control de mi vida. Romanos capítulo 8, 28. Y sabemos, ¿lo saben? Si no lo sabe, se entera que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Algunas cosas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El llamado, el sueño. Del sueño al destino hay un proceso, hermano. ¿Qué hay del sueño al destino? ¿Qué hay del sueño al destino? Y muchos no quieren pasar por ese proceso o por esas pruebas que van a forjar su carácter, que van a llevarlo a la madurez. Porque el carácter es el que sostiene el destino, el propósito que Dios ya tenía marcado. Isaías 55. Si lo buscamos en la Nueva Versión Internacional también. Isaías 55, 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. La envío con un propósito. Así como la lluvia y la nieve desciende del cielo y no vuelven allá sin regar la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. La palabra de Dios que Él habló en la eternidad se va a manifestar aquí en la tierra. El único que puede descarriar o descarrilarse de ese destino es usted. Cuando Dios habla, cumple su propósito. ¿Creen eso, hermano? ¿Creen que Dios o crees que Dios habló de vos? Lo primero que te dije, creer que tenés un propósito. Lo segundo, que Dios tiene el control. Y vas a pasar por muchas pruebas, hermano. Y te vuelvo a repetir, lo bueno de Dios es que si fallas una prueba, te da la oportunidad. Vas a diciembre, vas a febrero, vas a marzo, vas a junio y julio, mes de examen, pero Dios te va a hacer pasar. Yo lo creo que es así. Número 3, descubra su don para lo que es bueno. Es muy importante descubrir cuál es el don que uno tiene. Romanos capítulo 12. Son 7 dones que va a hablar acá el apóstol Pablo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, no todos tienen el mismo propósito. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, dirían los teólogos que acá están los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, pero de distintas palabras. También habla de dones de liberación, de profecía. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, el número 1 que empieza, úsese conforme a la medida de fe, y va a nombrar 7 dones. O si de servicio, en servir,
o el que enseña, el maestro, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, habla del dador, del generoso, del que exhorta, del que sirve, de un evangelista, de un obrero, ¿me está comprendiendo? El que exhorta a un pastor, el líder, el que reparte, el dador, el generoso, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Tenemos que descubrir, o tiene que descubrir, cuál es su don, en qué es bueno usted, para qué es útil. Número 1, de estas cosas que leímos en Romanos podemos ver que hay 7 dones. Podríamos decir el número 1, el motivador. ¿Cuál es el número 1, hermano, que está nombrando acá? Para mí, una persona que profetiza es como un motivador. La profecía que hace edifica, exhorta y consuela. Un motivador puede ser alguien que tenga un don profético, motiva a la gente para que sirva a Dios. También habla del servicio, el don del servicio, el siervo, el servidor. Según la definición de un diccionario, quiero que me escuche, desea satisfacer las necesidades de las personas de una manera práctica. Eso hace un servidor. ¿Qué hace un servidor? Desea satisfacer las necesidades de las personas de una manera sencilla y práctica. El número 3, el maestro, el que enseña, dice, desea estudiar y presentar las verdades a las personas. El alentador, el que exhorta, decía, desea amonestar y animar a la gente. Hay personas que siempre están alentando porque eso le gusta. Yo que se me prendió fuego la casa, bueno, hermano, tranquilo, estaba viejita, ahora la vas a reformar. Siempre busca la manera, el exhortador siempre está alentando, el alentador. No se olvide que dije el primero, el motivador, el que profetiza. ¿Amén? El 3, el segundo, el siervo, el que sirve, el alentador, el número 4. El número 5, el dador. Ese desea satisfacer las necesidades de las personas, le gusta ayudar a la gente. Siempre que ve que alguien tenga necesidad, le comparte algo. Amén, financieramente estoy hablando. El administrador, podríamos decir que un administrador es un líder, alguien que tiene todo, administra, controla, pone las cosas en orden. Desea ayudar a la gente a través de la organización. Este es un líder es un organizador, alguien que está a cargo. Veo que siempre está el líder, el que llega. Yo observo en mi casa, están todos tomando mate, la mesa sucia, todo desordenado, y yo llego y soy el líder, el que ordena, organizo, vamos, esto para allá, siempre tengo todo en línea. Yo veo algo que está desalineado y se lo muevo, un cachito así, se lo muevo, ahí. Si está ahí, le pongo ahí. No se dan cuenta la gente, pero siempre estoy tratando de organizar. El número 7, el simpatizante, dice el que hace misericordia, dice que no, el que hace misericordia con alegría. ¿Quién sería el simpatizante? Tiene empatía con la gente, es una persona misericordiosa. Nosotros tenemos que entender que nuestro don o su don tiene que ver con servir. ¿Qué tiene que ver su don, hermano? Ayudar a los demás. No importa cuál sea su don, tiene que ver con ayudar a las personas. José siempre sirvió con su don donde estaba. José siempre usó su don. Amén. Él no esperó una posición para usar los dones que él tenía. Él era un líder, un organizador, un servidor. Y usted fíjese que a pesar de que todavía no tenía una posición, no, uno dice, cuando a mí me den mi lugar y mi posición, yo voy a ejercer el don. No, vos tenés que ejercer el don siempre. Y tenés que descubrir para qué sos bueno, para qué sos útil. A veces uno cree que lo que uno hace no sirve. Hermano, yo dije cosas tan simples. Amén. Motivar, servir, el maestro, el alentador, el que siempre está alentando, el dador, el que siempre da una ayuda, el administrador, el líder que siempre quiere acomodar las cosas, organizar, el simpatizante, el que siempre tiene empatía y tiene misericordia. Nosotros tenemos que comprender que siempre que ocurra un problema, los dones van a fluir. Si el líder o el pastor o alguien dice, el hermano está pasando por un momento difícil porque no tiene trabajo o no tiene para comer, ¿qué va a decir el profeta, el que tiene el don profético? Algún pecado debe tener ese hermano, vamos a orar para que Dios revele, porque algo debe estar mal en su vida, ¿verdad? Siempre fluye el don cuando hay un problema. El maestro, ¿qué le puede decir? Según la Biblia, tiene que seguir ciertos pasos y ciertos requisitos para volver a conseguir un trabajo y saber administrar lo que vos tenés. Cada uno en su don. Si el hermano perdió el trabajo, no le va bien,
¿verdad? El alentador ya le está mandando un mensaje, hermano, tranquilo, ya las cosas van a... El dador, ¿qué es lo primero que dice? Hermano, vamos a juntar algo para darle al hermano, ¿verdad? Siempre, cada uno en su don. Yo pongo 1000, bueno, yo pongo... Siempre el que tiene el don del servicio, hermano, ya tomó el dinero y salió corriendo a comprar lo necesario para esa persona. El que tiene empatía ya está llorando. Amén, el misericordioso ya está orando. Uno a veces cree que lo que uno tiene no sirve. No, sí sirve, hermano. Y usted no tiene que esperar que lo nombren o que lo pongan en algún cargo para empezar a usar su don en cualquier lugar, hermano. Hermano, usted imagine si José estaba enfocado en su problema en la cárcel, porque José ya había pasado muchas cosas, sus hermanos lo tiraron a un pozo, le tenían envidia, lo tiraron a un pozo, lo vendieron como esclavo. En la casa de Potifar lo acusaron, fue a parar a la cárcel. Y él, en medio de su problema, unas personas tuvieron un sueño, estaban con problemas. ¿Y qué decidió José? Ayudar. No, pero uno cuando tiene un problema se enfoca en uno mismo y no se da cuenta que el don que Dios le dio es para servir, hermano. El don que Dios le dio le va a encaminar correctamente al destino que Dios tiene planeado para usted, como lo hizo con José, hermano. Usted nunca tiene que perder la fe y la confianza. Dios siempre está en control de todas las cosas, hermano. Todo obra para un bien, hermano. Amén. Usted tiene que descubrir en qué es útil, hermano, usted. Si usted sirve para alentar, si usted sirve para animar, para visitar, para orar por alguien, para ayudarle financieramente o colaborar. Amén. Usted siempre manténgase sirviendo en el don que Dios nos da, porque Dios nos dio los dones para edificación de la iglesia. Y uno nunca puede llegar a un nivel alto como el que llegó José, porque Dios me puso por padre de Faraón y de toda su casa. Dios le había hecho olvidar a José todo el dolor y la casa de su padre, porque siempre confió en Dios. Y yo creo, hermano, que Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes aquí, hermano. Solamente hay que observar un poquito, hay que ver detalladamente y pensar para qué soy bueno. Si Dios dio una palabra sobre mi vida, yo le creo al Señor. Yo creo que Dios tiene un propósito. ¿Cuántos lo creen, hermano? Creo que Dios me envió para preservación de muchas vidas aquí a Tucumán. ¿Cuántas personas hay aquí, hermano, que han aceptado a Jesucristo en su corazón? Que su vida ha sido transformada. Quizá a muchas personas le he cambiado la vida. Conocerme a mí le ha cambiado la vida a algunos. Algunos conocieron el amor, algunos hombres, cuando me conocieron. Le digo en el buen sentido, hermano. Pero todo tiene un propósito de parte de Dios para nosotros. Amén. Vos tenés que enfocarte, hermano, en lo que para Dios te puso, hermano. El diseñador tenía algo en mente. No se olvide, hermano, del destapador, de la sopapa. Con tan solamente observar esa sopapa pudimos darnos cuenta para qué servía, hermano. Con tan solamente mirar a Jesús y vernos reflejado en Cristo, nosotros nos vamos a dar cuenta de lo que Dios tiene para nosotros. Y no te quejes de los procesos, porque eso vamos a estar hablando en otros domingos, hermano. Hay varias pruebas que pasó José para llegar a alcanzar su destino, hermano. Y yo sé que vos vas a alcanzar tu destino en el Señor. Si usted lo cree, vamos a orar en esta noche.